1.2 millones de seres humanos venidos del país vecino caminan entre nosotros, entre pobres y más pobres, algunos con recursos para subsistir, otros en la miseria y la indigencia absoluta. 204 son los muertos que lucharon por la defensa de los derechos y fue cegada su vida hasta septiembre de este año, y la lista ha crecido en estos días. 5.400.000 personas se quedaron sin empleo este año en Colombia, y aun cuando ha habido reactivación económica, las cifras son escandalosas, y basta con dar una vuelta por aquí mismo, por Plaza del Parque, para ver que al menos 1 o 2 locales están desocupados. Muchas son las realidades que afrontamos en el mundo este año y que se han agudizado mucho, pues ya estaban ahí, solo que estaban maquilladas y bien disimuladas. Ante este panorama vienen bien las lecturas de hoy, empezando por la primera lectura del libro del Éxodo. Después del Decálogo, en el capítulo 20, inicia un desarrollo de la ley que salvaguarda la vida de todos, la defensa de los derechos, la propiedad, las relaciones humanas, la vida fraterna, la justicia, hasta llegar en el capítulo 22 al relato que hemos escuchado. Ingenuo es pensar que la religión no debe decir nada frente a las realidades sociales. Es muy corta y muy pobre la visión de Dios que no se implica con nosotros, porque creemos que está en el cielo recibiendo alabanzas con angelitos y arpas, que están desatendiendo el mundo de hombres y mujeres que luchan y sufren y gozan todos los días. Dios va caminando con nosotros, lo repito, Dios va caminando con nosotros. No se nos puede olvidar que es el Emmanuel, no se nos puede olvidar que Él no nos olvida. Y por si acaso alguno tiene la tentación de pensarlo, y si lo está sintiendo ausente por estos días en su vida, hoy el mismo Dios en mi voz te recuerda: no te olvido, estoy contigo, me pongo siempre de tu lado. Recuerda lo que cantaste en el Salmo: tú eres mi fortaleza, y Él te lo dice: yo soy tu fortaleza, donde puedes ponerte a salvo. Y lo está porque te reconoces frágil, porque es con los frágiles y con los débiles con quien el Señor se identifica, al punto de hacerse uno de nosotros. Como nosotros, el pueblo de Israel en sus comienzos se descubrió esclavo, oprimido, solitario, en un mundo de amenazas, de trabajo duro, abundante de fragilidades, carente de seguridades. Pero como hemos dicho, siempre está ahí, responde a los clamores, se acerca, se da cuenta, no pasa desapercibido el grito y el llanto de aquellos que desde el fondo acudimos a Él. Quiero proponerles a todos los que están ahí en la casita y los que están aquí en el templo un ejercicio. Piensen en esto. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu vida? ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Recuérdalo, aunque duela un poquito, ese día que lloraste impotente, ese sentimiento en el pecho que, como dijo alguien por ahí, es como si te apuñalaran, pero sigues vivo con el dolor fuerte, penetrante, donde te sentiste absolutamente solo, desamparado. ¿Lo recuerdas? Ese día en que las lágrimas corrieron y no te pudiste detener. Bendita esa noche que te vio llorar y clamar al cielo. Bendita almohada que recibió mis lágrimas
e hizo las veces del pecho de Dios que me abrigaba y me consolaba. Ese recuerdo, ese duro recuerdo, es el que hoy el Señor reclama a Israel. No te olvides por lo que has pasado. No olvides que ese dolor fuerte, esa impotencia, esa preocupación, ese desierto, ese sentirse forastero e incómodo, fuera de lugar, muchos lo están sintiendo el día de hoy. Tú ya lo viviste. ¿Por qué te olvidas del dolor de los otros y pasas indiferente ante los que sufren? ¿Por qué no tienes en cuenta el dolor del otro, que puede ser mayor o menor, pero que es el que él puede soportar y está sufriendo? Ese es su dolor, aunque tal vez sea menos fuerte que el tuyo. ¿Por qué lo relativizas? Piensa en los pobres, en los enfermos, en los que son perseguidos y masacrados. Y aunque nos guste usar eufemismos que hablan de muertes injustificadas, esos son masacres. En esta parroquia he conocido a muchos que han sido emigrantes poco o mucho tiempo, por cuestión de trabajo, de estudio, y todos concuerdan, hasta con los que he hablado, que estar lejos de la tierra que nos vio nacer es muy duro. Es muy duro estar lejos de este calorcito rico y de esta alegría de nuestra tierra. ¿Por qué entonces señalas y discriminas a los que están aquí si tú también has sido forastero, extranjero y extraño? ¿O se te olvida cómo te miraron en el aeropuerto cuando dijiste que ibas desde Colombia? Dios habla de las viudas, no las olvides. Esta semana veía en una de ellas que contemplaba con su mirada perdida el féretro del hombre que la acompañó 61 años. Descubría por qué el Señor nos habla de ellas y de ellos también, de los viudos, de los que pierden lo más amado, de los que se quedan solos en el mundo. Pero tampoco te olvides de los desprotegidos, la otra imagen que se relaciona con estas mujeres, los huérfanos, es decir, los que no tienen ninguna protección, dependen de la caridad y de la buena voluntad de aquellos que, habiendo pasado por ahí, saben lo que duele y no se olvidan de dónde los sacó el Señor. ¿Por qué no te duelen los muertos que son sangre de tu sangre? ¿Por qué estigmatizar y no escuchar? Lo vimos esta semana. Comentarios xenófobos, racistas, noticias falsas. Consuela saber que si nosotros no escuchamos esos clamores, Dios sí los escucha y nos reclama. ¿Seguiremos indiferentes? Adquiere entonces sentido la respuesta de Jesús, que citando la ley, es decir, las palabras de la Torá, deja sin piso a los fariseos que, queriendo ridiculizarlo y ponerlo en aprietos, le preguntan: ¿cuál es el mandamiento más importante, el principal de la ley? Quien pregunta eso lo tiene claro, es un maestro de la ley, se la sabe de memoria, la lleva sobre su cuerpo, literalmente, lleva en la cabeza, mis estudiantes de Biblia lo vieron y de sacramentos, llevan en su cabeza amarrada una cajita en la frente y en los brazos, y en esa cajita hay un pergamino donde está eso escrito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo conocen. En teoría, decir que lo más importante es amar a Dios es muy fácil. De hecho, en la recitación de nuestro decálogo empobrecido y corto, es el único que quizá no olvidamos o cambiamos de puesto. ¿Se han dado cuenta? No le pregunta a los niños y a los grandes: ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, y ahí se nos olvida el resto. Ese sí no se nos olvida. Sin embargo, Jesús apunta su mirada a lo esencial, y si bien recuerda que el amor a Dios está por encima de todo, este tiene su equivalente y su materialización
en el amor al prójimo, al que se le ama como a uno mismo. Ahora sí entienden por qué les pregunté las heridas del pasado, porque ya sabemos lo que duele, porque no hay muertos que duelan menos. Como te dolió la muerte de tu esposo, de tu hijo, de tu mamá, así duele el hijo del campesino, así debería doler el policía, así debería doler el indígena, el joven que marcha, el guerrillero que se desmovilizó o que no se ha desmovilizado, el líder que se atrevió a abrir la boca para defender los derechos de sus hermanos o de la hermana tierra. Así nos debería doler, porque así duele en el corazón de Dios. No habrá amor a Dios puro, desinteresado y sobre todas las cosas si no hay amor a los humanos. Y coloco esta expresión y no a los hermanos, porque desafortunadamente no nos sentimos hermanos. Quien piensa diferente no es mi hermano, es mi enemigo. Y si así lo sientes, recuerda que hace unos domingos nos pidieron también amar a los enemigos y orar por ellos, dejar de desearles el mal y escucharlos para comprender sus ideas, vendar en la oración sus heridas y caminar hacia un mundo más justo. San Pablo nos recuerda que solo abandonando los ídolos lograremos llegar a tan anhelado propósito: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, desprendiéndonos de los ídolos del dinero, del poder, del prestigio, del político de turno que he asumido como salvador, del gurú de los negocios que me habla de independencia financiera pasando por encima de los otros para alcanzar mis metas, de los rituales religiosos que adormecen mi conciencia y me hacen sentir muy bueno, muy santo, amante de Dios, pero obnubilado, sin verlo, en los que sufren día a día. Pasan a mi lado y claman al cielo pidiendo justicia. Cuidado con propiciar la injusticia, pues ya es demasiado con ignorarla, como lo hemos hecho mucho tiempo. Silencio de oración.